Hola, en este video mi compañero Willy y yo les estaremos explicando sobre el tema del flujo máximo. A continuación se les dará una introducción. Bienvenidos a este nuevo video sobre el que se explicará uno de los conceptos fundamentales en el campo de la investigación de operaciones, que es el flujo máximo. En el mundo complejo de la toma de decisiones y la optimización de procesos, entender cómo se mueven los recursos a través de sistemas interconectados es esencial y fundamental para un ingeniero. Imaginen una ciudad interconectada por una red de carreteras o autopistas, o una red de tuberías que lleva agua a diferentes partes de una región. ¿Cómo podemos maximizar la eficiencia en la distribución de estos recursos limitados? Esa es la pregunta en cuestión. Aquí es donde entra en juego el concepto que yo quiero explicarle en torno a este video, que es el flujo máximo. El flujo máximo es un principio clave en la investigación de operaciones que se centra en optimizar la cantidad de flujo que puede pasar a través de una red y teniendo en cuenta que hay que respetar ciertas restricciones y capacidades que tiene la conexión. Permitan que simplifiquemos esto con un ejemplo para poder entenderlo de la mejor manera. Imaginen una red de transporte de bienes desde una fábrica hasta almacenes distribuidos en una ciudad. Cada conexión tiene una capacidad máxima de bienes que puede transportar. Aquí nuestro objetivo es encontrar la manera de enviar la mayor cantidad de posibles productos desde la fábrica hasta los almacenes y teniendo en cuenta, respetando las capacidades de las conexiones y maximizando el flujo total. Y ahora, ¿por qué esto es relevante? Bueno, el flujo máximo tiene aplicaciones en una amplia gama de campos, desde la logística y la distribución de recursos, hasta la planificación de redes de comunicación y hasta el diseño en sistemas de transporte como sería un Pumabús, Metrobús, Metro, etc. En el ámbito más amplio de la investigación de operaciones, entender y aplicar el flujo máximo permite tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y reducir costos en una variedad de situaciones complejas. Ahora, observemos algunos ejemplos de cómo funciona el flujo máximo o cómo se manifiesta en la vida cotidiana para poder entenderlo mejor. Desde la gestión de tráfico en una ciudad hasta la distribución de energía eléctrica en una red. Estos conceptos se traducen en soluciones prácticas que impactan directamente en nuestras vidas. Existen diversas técnicas para encontrar soluciones de flujo máximo, desde el algoritmo de Ford-Fulkerson hasta el método de etiquetas, que estos dos métodos son los más famosos, pero hay muchos más para con el cual podamos encontrar aquellas soluciones. Antes de explicarles los pasos a seguir para esta metodología, tenemos que imaginarnos una red de transporte de comunicación, donde nuestro objetivo es maximizar el flujo que va a pasar a través de estas redes. Esto es crucial para determinar su eficiencia y su rentabilidad. Paso 1. El paso 1 es de definición de la red y nodos. La representación de nuestra red tendremos que visualizar nodos, que son aquellos que representan ubicaciones o puntos, y los arcos. Los arcos son los que conectan estos nodos, simbolizando las rutas potenciales en el flujo. En nuestra red identificamos un nodo fuente. El nodo fuente es aquel que se origina el flujo, o sea, aquel que está el primero, y un nodo sumidero, hacia dónde se dirige el flujo, o es aquel flujo que está hasta el final y que todas las rutas tienen que tener como esta hasta el último. Este paso es crucial para establecer los puntos de origen y destino en nuestra red. Paso 2. El paso 2 es asignación de capacidades a arco. ¿A qué nos referimos a eso? Es asignar capacidades a los arcos. Cada arco tiene una capacidad máxima de flujo que puede transportar. Esto refleja las limitaciones físicas o de recursos en el sistema.
Vamos al paso 3, que el paso 3 es identificación de rutas posibles. Teniendo en cuenta la red y capacidades establecidas, pasamos al tercer paso, que es identificar rutas posibles. Este proceso implica explorar todas las posibles combinaciones de nodos y arcos para conectar la fuente y el sumidero. Al hacerlo debemos tener en cuenta las capacidades de los arcos, asegurándonos de no exceder esos límites en ninguna ruta. El paso 4 es el algoritmo de Ford-Fulkerson, que hay que tener en cuenta que hay diferentes algoritmos, pero nosotros ocuparemos ese. Ahora, para determinar el flujo máximo, aplicamos el algoritmo de Ford-Fulkerson. Este algoritmo utiliza un enfoque de búsqueda en profundidad para explorar y ajustar el flujo a lo largo de las rutas identificadas. El algoritmo itera buscando rutas más cortas, ajustando el flujo en consecuencia. Este proceso continúa hasta que ya no se puede encontrar rutas adicionales. Un aspecto clave en trabajar con capacidades residuales. ¿A qué me refiero con eso? Es considerar cuántos más flujos podría pasar por un arco sin exceder su capacidad o sin rebasarla. Esta flexibilidad permite ajustar de manera más eficiente. Y el paso 5, convergencia hacia el flujo máximo. A medida de que el algoritmo de Ford-Fulkerson itera, converge hacia el flujo máximo en la red. Es importante comprender que este proceso se detiene cuando ya no se pueden encontrar más rutas que aumenten el flujo. Ahora, para el proceso del planteamiento de un problema, con el fin de que podamos obtenerlo de mejor manera y entenderlo de mejor manera, vamos a aplicar estos pasos en una situación práctica. Consideremos que la distribución de productos desde un centro de producción hasta el punto de venta de otro. Este proceso de optimización puede ahorrar estos costos y mejorar su eficiencia. En la historia, durante la Segunda Guerra Mundial, la metodología del flujo máximo se utilizaba usualmente para asignar recursos de manera eficiente en operaciones militares, demostrando su aplicabilidad incluso en contextos críticos. Y ahora veremos un ejemplo que es el siguiente. Encuentre el flujo máximo de la red que se les muestra a continuación, donde el nodo inicial es A, que ese A es el nodo fuente en el cual vamos a comenzar y donde se va a comenzar el flujo. Y el terminal es GT. El GT va a ser el nodo suminidero. El siguiente paso es tener en cuenta cuál es el nodo fuente y cuál es el nodo sumidero, en el que ahí lo tenemos remarcado que A1 es el nodo fuente y GT es el nodo sumidero. Ahora, como segundo paso, hay que tener en cuenta que hay que tener un valor en cada flujo y si lo notamos ahí tenemos el valor de cada flujo. El tercer paso es el tener en cuenta en que hay que buscar todas las rutas posibles con el cual obtener el valor mínimo de cada uno. Ahorita vemos el primero, que es A a B, B a E y E a GT. Como siguiente paso, hay que saber cuál es el valor mínimo de los flujos de los que vamos a hacer y de eso vamos a restarle de cada flujo que tenemos. Como vemos, aquí tenemos 4, que es el valor más mínimo, flujos. Como vemos, 6 vamos a quitar la 4, que nos queda 2, y en B tenemos 4, que 4 menos 4 es 0, y en E es igual a 0 porque es 4 menos 4 es 0. Y que tenemos como valor mínimo que es el 4. Ahora, la segunda ruta que tenemos es que A va a ir a C, y de C va a ser a F, y de F va a ser a GT, donde el valor mínimo que tenemos es 3, y donde, como el paso anterior, vamos a restárselo a todos los flujos, que es lo siguiente. 3 vamos a quitar la 4, es 1, 3 menos 3 es 0, y 9 menos 3 es 6. Y ahora, obtuvimos que hay una tercera ruta, que es la siguiente, que A va a ir a C, C va a ir a D,
y D va a ser a F y C a GT, donde el valor mínimo vemos que es 1, donde ese 1 se va a restar a cada uno de los flujos con el que vamos a ir. Donde que es lo siguiente. En el A tenemos 1, que 1 menos 1 es 0. En el C tenemos que es 3 y 3 menos 1 es 2. En el D tenemos que es 4 y 4 menos 1 es 3. Y en F tenemos 6, que 6 menos 1 es igual a 5. Y por último obtuvimos el último o la última ruta, que es A a D, D a F, F a GT, donde se obtuvo lo siguiente, donde el valor mínimo cuenta que es 1, así que vamos a restarle en cada uno de los siguientes flujos, en el que nos dan lo siguiente, en el que A1 es igual a 0, en el D 3 menos 1 es 2, y en el F 5 menos 1 es 4. En el que nos dan lo siguiente, en el que A1 es igual a 0, en el D 3 menos 1. Y como respuesta obtuvimos lo siguiente. Obtuvimos el valor de 4 rutas disponibles en el que podríamos obtenerla. Ahora, tenemos que sumar los siguientes flujos o los valores mínimos que obtuvimos de los 4, que fueron 4, 3, 1 y 1. Que la suma de eso es 9. Esa es la respuesta del ejemplo que hicimos. En conclusión, con la respuesta que tuvimos del problema anterior, observamos que la mayor capacidad que puede pasar por los nodos de inicio a fin es 9. Con todo esto, mi compañero y yo concordamos que se llevaron a cabo todos los pasos que son fundamentales dentro de la metodología del flujo máximo, desde la definición de la red hasta el algoritmo de Ford-Fulkerson. Todo lo realizado contribuye a encontrar la ruta óptima en un sistema interconectado como el anterior. Asimismo, logramos comprender sobre el flujo máximo, que nos sirve de herramienta como ingenieros industriales a la logística, planificación de redes y distribución de los recursos, y aunque no nos lo imaginemos, esto se presenta más a menudo en nuestra vida cotidiana. Esperamos que el video haya sido de su agrado y muchas gracias por su tiempo y su atención.